empezar a grabar. A ver, favor de colocar presente en el chat como asistencia. También de colocar presente en el chat. Voy a compartir pantalla. Bien, entonces, como les decía, el capítulo es selección de materiales. De los 5 métodos que tenemos para prevenir la corrosión, este es el más importante. Para poder seleccionar el material, lógicamente que no solamente es importante el efecto de corrosión, sino también desde el punto de vista mecánico, digamos, las tensiones a las cuales pueden estar sometidos. O sea, las propiedades mecánicas del material también van a ser importantes. Pero para nosotros, desde el punto de vista de la corrosión, es muy importante conocer exactamente las condiciones a las cuales va a estar sometido el material. ¿A qué me refiero? A que debe estar bien definido cuáles son los principales corrosivos químicos que se encuentran presentes en la solución. Lógicamente debemos tener el dato de temperatura, porque sabemos que la temperatura, como hemos visto, afecta bastante la velocidad de corrosión y también la propiedad mecánica, ¿no? O sea, cuando aumenta la temperatura ya empieza el fenómeno de fluencia, de creep, donde las propiedades mecánicas caen fuertemente. Entonces, el valor de la presión es más para ver si no afecta para si resiste las condiciones de los efectos mecánicos. El pH, si es alcalino o es ácido, no es muy importante para los diferentes materiales que vamos a utilizar. Algo que también es importante es en la presencia de trazas de impurezas. O sea, muchas veces uno tiene una solución en proceso, pero estas pueden estar contaminadas y esa pequeña contaminación puede cambiar totalmente el problema, ¿no? Sin esa contaminación no hay problema y con esa contaminación puede haber problemas como indica acá, corrosión por picadura, en caso que tenga contenido de cloruros o corrosión por esfuerzo. La aireación también es importante, ¿no? Ya sabemos el efecto nocivo de la presencia de oxígeno en el medio corrosivo. Otra cosa que también es importante tomar en cuenta es la velocidad a la cual está yendo el medio corrosivo. O si existe agitación, ya sabemos que eso puede causar problemas de corrosión y erosión. Claro que si nos vamos al lado contrario, también cuando existe, digamos, está estancado el fluido, también tenemos el problema de la corrosión por picadura o corrosión por rendijas, ¿no? Que se manifiestan más. Pero además de todo esto, hay que tomar en cuenta en un proceso terminado de que esa planta tiene un arranque y tiene una parada. Y entre esos tiempos de arranque y parada, lógicamente las condiciones no son las mismas que se tienen en estado estacionario, cuando la planta está trabajando tranquilamente. Entonces también los materiales que van a estar colocados en los equipos pues tienen que resistir esas condiciones especiales. Entonces, ¿cómo empezamos nosotros a tratar de seleccionar los materiales? Primeramente, nos buscamos referencias acerca de cómo es el comportamiento de los materiales con respecto a un medio determinado, ¿no? Entonces, cuando hagan ustedes su diseño de plantas, hagan y finalmente hacen todo su diseño, pero finalmente tienen que coger con qué materiales van a construir esos equipos. Su columna de destilación, su columna de absorción, su reactor. Entonces van a tener que ayudarse de estos diagramas o cartas de corrosión que existe como bibliografía. Acá les pongo 3.
DECHEMA es una institución alemana, ha sacado su Corrosion Handbook, su Handbook de corrosión. Ven ustedes, son 13 volúmenes y cada volumen corresponde a un medio determinado, ¿no? Por acá dice volumen 2, ácido nítrico y ácido hidroclórico, ¿no? Listo, que coloco acá al costado de ustedes ese volumen 4 y el volumen 4 corresponde a agua potable, agua de reuso, ¿no? Agua industrial. Entonces, en cada uno de ellos mencionan cuáles son los materiales que pueden utilizarse para este tipo de casos. Y como segunda fuente, llamado Handbook de corrosión de una asociación americana de materiales. En el año 95, ven ustedes aquí la portada que tiene el libro, y brinda dos tipos de información. La primera es la que brinda a todos, o sea, me refiero al comportamiento, acá dice, de metales y aleaciones en diferentes ambientes corrosivos. Estos ambientes corrosivos han sido aumentados y ahora incluye suelo, gasolina, fertilizantes, productos alimenticios, o sea, no solamente compuestos puros. Y además, una segunda parte lo pone desde el punto de vista del agente corrosivo. Entonces, para este agente corrosivo, cuáles son los materiales que se puede utilizar y la comparación entre ellos. Una tercera fuente de información aquí lo da la NEIS, ¿no? La Asociación de Americana de Ingenieros de Corrosión. Entonces aquí hablan de una fuente de datos de corrosión y tiene dos libros, un libro que es la sección metálica y otro libro que es la sección no metálica, ¿no? Y cada uno de ellos da su comportamiento en diferentes, acá en 1500 medios, expuesto a varias temperaturas y concentraciones. Y acá les estoy presentando algo que les puede dar una idea de cómo está la información brindada en este tipo de fuentes, ¿no? Acá dice, hay expuestos a diferentes temperaturas y concentraciones. O sea, una fuente que está más a la mano es esta, por ejemplo, el Manual de Ingeniero Químico, quinta edición, ¿no? El de Perry y Chilton. En la sección 23, materiales de construcción, ¿no? En estas páginas se encuentra esta información, vean ustedes. Acá en esta columna se encuentra una serie de materiales metálicos, no metálicos, y aquí en la fila se encuentran una serie de medios. Entonces, para cada medio y cada material existe acá datos acerca de su comportamiento, datos acerca de su velocidad de corrosión. Y aquí tenemos, gracias a este cuadriculado, la influencia de la temperatura y la concentración, como decía hace un momento aquí, ¿no? Para a varias temperaturas y concentraciones. Acá también lo dan a varias temperaturas y concentraciones. Por ejemplo, acá, en el eje de las ordenadas, va de 0 hasta 300 grados Fahrenheit. Y en el eje de las abscisas, la concentración va de 0 a 100%. Acá se ve mucho mejor. Vean ustedes, ¿no? Acá está. Aquí, por ejemplo, podemos ver el acero inoxidable 18.8, o sea, el 304. Y acá está el ácido nítrico, ácido oxálico, ácido fosfórico. Entonces, veamos cuál es la información que nos da con respecto al ácido nítrico. Entonces, acá, como ven ustedes, acá hay varias figuras. Aquí hay redondos, aquí hay triángulos con la punta hacia abajo, aquí hay triángulos con la punta hacia arriba. Y entonces, por ejemplo, acá vamos a leer lo que significa el triángulo con la punta hacia arriba, eso de acá. Entonces me dice aquí que a este rango de temperatura, que si nosotros nos fijamos por acá, debe estar más o menos entre 50 y 60 grados Fahrenheit acá, en este rango de temperatura, y estas concentraciones del 25%, 50% y 75% de la concentración del ácido nítrico, dice aquí, su velocidad de corrosión es un triángulo con la punta hacia arriba. Entonces, si nosotros vamos acá, triángulo con la punta arriba, significa menos de 0.002 pulgadas por año. O sea, significa esto menos de 2 MPI o 2 milésimas de pulgada. O sea que prácticamente no se corroe.
A mayor temperatura, veo que hay un redondo acá, el redondo significa menor a 20 mPi, o sea, ahí sí ya, ¿no? Es algo que tenemos que tomar en consideración. Y este que se encuentra acá con la punta hacia abajo, me dice que su velocidad de corrosión es más de 50 mPi. Esto ya es peligroso, ¿no? Pero vean ustedes, con un 75% de concentración y una temperatura que está bordeando más o menos de acuerdo a esto, casi los 200 grados Fahrenheit. Entonces, de esa manera nosotros podemos, eh, con ayuda de esta tabla, ¿no? Ver los problemas de corrosión o los problemas de velocidad de corrosión que tiene un material metálico, inclusive no metálico, porque acá ustedes ven el caucho, los cementos, en diferentes medios corrosivos. Acá se habla de lo que les hablamos hace un momento, del efecto de los contaminantes, ¿no? O sea, acá hablan de ácido nítrico, ácido oxálico, ácido fórico, pero si estos tuvieran algún tipo de contaminante, ¿no? Si tuvieran, por ejemplo, una cantidad de cloruros, el efecto no sería el mismo, la velocidad de corrosión no sería el mismo, podría cambiar y cambiar bruscamente. Entonces hay que tener cuidado cuando uno hace su selección de materiales, ¿no? Tomar en cuenta de que los datos que se encuentran acá son datos que solamente es para compuestos prácticamente puros. Ahora, si por algún motivo yo ya no encuentro información para mi caso en particular, lo único que me queda es realizar pruebas, ya sea en planta piloto o en el laboratorio, ¿no? Pruebas de velocidad de corrosión, que pueden ser gravimétricas o pueden ser electroquímicas. A ver, acá, para seleccionar materiales, también es importante tener una idea del costo de los materiales, ¿no? O sea, puede ser un material muy bueno para resistir la corrosión, pero un costo excesivo. Entonces acá tenemos una relación de febrero de 2008, más o menos para que se haga una relación de cómo son los costos relativos de varios de los materiales más utilizados en la industria química. Por ejemplo, acá el acero carbono, acá en dólares por libra, 0,46. En el acero inoxidable austenítico, los dos principales que se utilizan, el 304 y el 316, ven ustedes 1,44 y 2,47. Estamos hablando de como 3 veces el valor del acero carbono, ¿no? Y esto como 5 veces el valor del acero carbono, el 316. La aleación de aluminio, vean ustedes, es un poquito debajo del acero inoxidable austenítico. El cobre, casi 4, o sea, prácticamente desde el punto de vista, digamos, de costos es caro, ¿no? 4, ¿no? Cobre. El níquel, vean ustedes, 12,87, o sea, es uno de los materiales más caros, por lo visto. El Incoloy, acá falta la Y, el Incoloy, que se utiliza mucho para oxidación a altas temperaturas, tiene un valor de 4,56, ¿no? Esto tiene níquel, ¿no? Pues de ahí que el costo también. El Monel, que también tiene 70% de níquel, 30% de cobre, hace que justamente su precio sea alto por el níquel. Y el titanio, uno de los mejores materiales para evitar la corrosión por picadura o por la presencia de haluros, vean ustedes, 3,63. Después esta referencia habla de una razón relativa de costos, ¿ya? Y no tiene que ver solamente con los precios, tiene que ver mucho con algunas propiedades mecánicas. Entonces, el índice de costos que ellos emplean es este costo de acá del precio multiplicado por la densidad y dividido sobre la tensión máxima permisible, ¿no? Entonces, esto de acá lo calculan, acá están las unidades correspondientes y tienen este resultado, vean ustedes. Si el acero carbono es como 1, el acero inoxidable es como 2. El 316 es como 3,5. El níquel
41.1, sigue siendo bastante alto. Algo que es importante resaltar aquí es que si yo tengo, por ejemplo, acero como material base, ¿no? El acero al carbono, debido a que es barato y tiene buenas resistencias mecánicas, tanto en su esfuerzo de tensión como en su ductilidad, entonces se utiliza bastante, pero no resiste mucho a la corrosión. Entonces, lo que se trata es, por ejemplo, de utilizar las características de propiedades mecánicas y baratas del acero y combinarlas con el acero inoxidable. Entonces, yo le puedo colocar una capa delgada de acero inoxidable sobre una capa gruesa de acero, y eso ya no me cuesta tanto. Entonces, la resistencia mecánica barata del acero lo combino con la resistencia a la corrosión del acero inoxidable, pero que va en una plancha delgada. Entonces, esa unión se le llama cladding, ¿ya? Unión de un revestimiento delgado sobre una base gruesa. Lógicamente la base gruesa debe ser barata y el otro debe tener una resistencia muy alta a la corrosión. Como un ejemplo, como otro ejemplo es lo que sucede en los topes de la columna de destilación de petróleo, ¿no? En el tope, como se utiliza inhibidores que son alcalinos, el problema que ahí va a tener los aceros al carbono que se van a poder ser atacados. Entonces, con el fin de poder evitar eso, lo que se trata es de colocar en la zona de tope, en los últimos platos, el mónel. El mónel, saben ustedes, que tiene níquel y como níquel, pues tiene resistencia en la zona alcalina, ¿no? Entonces, lo que se hace es eso, otro cladding. Sobre la capa de acero se coloca una capa delgada de mónel, de tal manera que no encarezca demasiado, ¿no? Su uso. Mm. También es importante anotar de que en algunos casos conviene el reemplazo, o sea, conviene que se corroba, se reemplaza por otro nuevo y al final resulta más barato que comprar un material más caro. O sea, todo depende también de los costos que exista para cada material. A ver, entonces uno de los materiales más utilizados en la industria química para combatir la corrosión viene a ser los aceros inoxidables. Acá mencionamos que existe muchos conceptos cerrados, ¿no? Acá dice, el acero inoxidable se oxida, o sea, la palabra dice acero inoxidable, sin embargo, no es así, ¿no? Yo contaba una vez fui a una feria de materiales y ahí una persona se encargaba de dar propaganda acerca de materiales que se utilizan para ponernos en contacto con el cuerpo humano, ¿no? Cuando se desea, digamos que soldar dos huesos. Y ellos decían que era de acero inoxidable y cuando se le preguntaba eh, por qué acero inoxidable, decían ellos simplemente, como es inoxidable, no se oxida, ¿no? O sea, simplemente se basaban en el nombre del material. Y sin embargo, el nombre del material es simplemente porque tiene resistencia a la corrosión, pero no en todos los casos, ¿no? Entonces el acero inoxidable sí se oxida, no es el material más resistente a la corrosión. Si alguna vez quisiéramos buscar un material resistente a la corrosión, podríamos hablar del tantalio, y tampoco es una sola aleación, ¿no? Como dice acá, es un nombre genérico de más de 30 aleaciones, ¿no? Lo principal es que tiene que tener 12% el mayor de 12% de cromo, ¿no? Para que se forme su capa pasiva y logre su mayor resistencia a la corrosión. Y luego tiene porcentajes variables de níquel, molibdeno, titanio, vanadio, niobio, que también hemos visto algunos de ellos cuando hablamos de prevención de la corrosión localizada. Entonces, cuanto mayor sea, más alto sea su contenido de cromo,
mayor va a ser su resistencia a la corrosión en condiciones oxidantes, ¿no? Y si se le añade níquel, su resistencia va a ser mayor para ambientes no oxidantes. Entonces, de los que hemos visto nosotros en cuestiones de costos, o sea, son de relativamente bajo costo, acá, ¿no? Relativamente bajo costo, muy resistentes a la corrosión, pero hay que tomar en cuenta en qué momento y en qué caso se usa, porque si no se realiza esto, puede ser contraproducente, ¿no? Pues hay que tener bastante cuidado en su uso. Aquí les presento una relación de los principales aceros inoxidables austeníticos que se usan en la industria química. Algunos de ellos ya hemos hablado. Hemos hablado del 304 o llamado 18,8, 18% de cromo, 8% de níquel. Del 304B, les recuerdan ustedes, el L de low carbon se utilizaba para evitar la corrosión intergranular. Acá tenemos el 321. El 321 es igual que un 304, pero con agentes estabilizantes, ¿no? Desde acá tenemos que se ha añadido titanio en una cantidad 4 veces el contenido de carbono. Ya saben ustedes que este agente estabilizante es para poder evitar también la corrosión intergranular. Entonces acá se forman los carburos de titanio y de tal manera que agotan todo el carbono y ya no se forma el carburo de cromo, que es la precipitación de este es el que origina la corrosión intergranular. O el 347, que también es un 304, pero como agente estabilizante tiene el niobio, 10 veces el contenido de carbono. Después tenemos el 316, ¿no? El 316 es una, digamos, un acero inoxidable mejor que el 304, ¿no? Este ya tiene molibdeno, tiene cromo y tiene níquel. Y esto hace de que finalmente su resistencia a la corrosión sea mucho mejor. El 316L es un 316, pero con bajo contenido de carbono. Igual, ¿no? Esto hace que su resistencia a la corrosión rural sea mayor. De lo que no hemos hablado del 309 y 310. Son aceros inoxidables con un mayor contenido de cromo. Con mayor contenido de cromo, mayor resistencia a la corrosión. Solamente que si le aumentamos más el contenido de cromo, de la bibliografía indica que estos pueden formar la peligrosa fase sigma, ¿no? La fase sigma es una fase frágil. Desde acá, ¿en qué casos se utilizan el 304 y 310? Acá lo hemos puesto, para una mayor resistencia a la oxidación a altas temperaturas, ¿no? Aquí abajo les he colocado, aquí abajo les he colocado la resistencia a la corrosión en orden creciente. O sea, si bien es cierto que cada uno de estos tipos de aceros inoxidables tienen una aplicación en particular, en donde allí trabajan bastante bien, en general su resistencia a la corrosión también se mejora, ¿no? Entonces acá nos da una relación. O sea, si hacemos una comparación, ¿no? Y la resistencia a la corrosión del 304 es como 1, el 304L es como 1, aumenta un poquito más, 1,1. El 321, que es un 304, no cambia mucho, 1,1. El 316, eso sí, porque tiene molibdeno, aumenta a 1,25. El 316L a 1,3. Y el 310, del último que hemos hablado, vean ustedes, por su gran contenido de cromo, aumenta a 1,6. Como o regla general, aproximada, ¿no? En forma así, bien a grosso modo, ¿no? Para ambientes reductores no oxidantes, ácidos y soluciones acuosas libres de aire, se puede emplear el níquel, cobre y sus aleaciones. Recuerden hacer un cobre-níquel, ¿no? Para ambientes oxidantes se emplea aleación de contenido cromo, o sea, como los aceros inoxidables. Y para ambientes extremadamente oxidantes, ahí tenemos el titanio y sus aleaciones.
Después acá también le presento una combinación natural, o sea, ya para cada tipo de medio hay un material que se utiliza, ¿no? Y acá tenemos una relación de 10 combinaciones naturales, ¿no? Por ejemplo, si tengo ácido nítrico, de preferencia utilizar acero inoxidable. Si por ahí tengo sustancias cáusticas, el níquel y sus aleaciones. Para ácido fluorhídrico tengo el MONEL, y así tengo una relación de 10, ¿no? Cada uno de ellos tiene su explicación. Veamos algunos de ellos. A ver, acá tenemos para el níquel y sus aleaciones, ¿eh? Dice sustancias cáusticas, ¿no? Yo agarro el níquel, su diagrama por B, y efectivamente veo para la zona de alcalina cáustica, vean ustedes acá, ¿no? Que el, la línea del hidrógeno, de la media celda de hidrógeno, se encuentra dentro de la zona de inmunidad, por lo tanto no lo va a afectar para nada. Entonces no va a ser atacado el níquel con la media celda de hidrógeno. Entonces aquí puede ser utilizado sin problemas para sustancias cáusticas, ¿no? Entonces, por esa razón se utiliza este tipo de material. A ver, acá tenemos el plomo, ácido sulfúrico diluido, ¿no? Acá está el plomo, ácido sulfúrico diluido, que es el quinto, ¿no? A ver, ¿qué ocurre? Tengo un tanque que tiene ácido sulfúrico diluido y lógicamente si no tiene el plomo, posiblemente el ácido va a atacar al acero. El plomo es un material blando, ¿no? Es un material blando y por lo tanto y no se puede construir ningún material estructural con eso. Pero sí puedo colocarlo acá con una especie de revestimiento. Y una vez colocado el revestimiento le coloco el ácido sulfúrico diluido, ¿no? Que es bien agresivo. Entonces lo que va a hacer es reaccionar con el plomo y formar el sulfato de plomo. Y el sulfato de plomo que se forma a este grado de concentración es relativamente insoluble. Entonces, por lo tanto, bien lentamente va a ser atacado el plomo. Entonces va a tener un tiempo de vida útil relativamente largo. Es simplemente por la formación de una sal insoluble, es lo que está protegiendo al material. Ah, Pero lógicamente, si por ejemplo por acá le sigo colocando plomo en esta salida, ¿no? Y eso ha ocurrido varias veces, de que en la velocidad con que sale acá el ácido es suficiente para que, digamos, en unos meses, debido a que el plomo es bastante blando, ¿no? Esto sea erosionado, ¿no? Lógicamente acá se le reemplaza por materiales plásticos resistentes. A ver, 1, 2, 5. Acá tenemos el 6, ¿no? El 6 dice acá, para exposiciones atmosféricas, el aluminio. Bueno, eso sí, saben ustedes ya, debido a que lo se usan. Entonces vemos que el aluminio, cuando está en contacto con el medio ambiente, forma una capa de alumina, ¿no? Ya, en el caso del aluminio, si nosotros vemos su diagrama por B, que no lo he puesto acá, no, ya saben ustedes que en un ambiente ácido es atacado, un ambiente alcalino es atacado, ¿no? Pero un ambiente intermedio, en la zona de neutral, se forma la capa de óxido aluminio, o sea, la alúmina, como protección. Ahora, si uno logra formar la capa de alúmina en factoría, en fábrica, puede hacer que esa capa de alúmina sea de un espesor mucho más grande y por lo tanto más protector. Entonces, por eso es que cuando se habla de aluminio anodizado, no es un aluminio anodizado digamos, que se forma alminamente, ¿no? Es un aluminio que se ha formado en una celda donde se hace colocar el aluminio como ánodo y sobre él se produce la oxidación y se forma la capa de óxido de aluminio. Y el punto no es el tantalio, ¿no? Le decía hace un momento que si nosotros buscábamos un material que sea resistente, el más resistente a la corrosión, podemos estar pensando en el tantalio. Acá dice implantes en el cuerpo humano, ¿no?
nosotros debemos entender que esto no es una aplicación de la industria química, ¿no? Pero si uno quisiera buscar un material, como indica acá, como una rótula, una prótesis de rodilla, ¿no? Que esté en contacto con el tejido humano, pues tendría que ser uno así, de ese tipo de tantalio, ¿no? Que velocidad de corrosión sumamente despreciable. El problema es el costo del tantalio, ¿no? El costo bastante grande del tantalio. El tantalio se le llama vidrio metálico. Le llaman vidrio metálico porque su comportamiento de la corrosión es parecido al vidrio. No resiste ácidos, resiste bases, y el problema es simplemente de que, igualito que el vidrio, cuando es demasiado cáustico, cuando su pH es bien alto, entonces ahí también es atacado, ¿no? Aunque ahí se usa, pocas excepciones son los medios fuertemente alcalinos, ¿no? Ácido fluorhídrico y ácido sulfúrico concentrado. Entonces, acá solamente hay que recordar corrosión uniforme y corrosión localizada, ¿no? Entonces aquí hemos ido un poquito más a la corrosión uniforme en la mayoría de los casos, y cuando hablamos de corrosión localizada solamente habría que recordar lo que hemos visto en cada caso, en cada corrosión, ¿no? En la corrosión de erosión, como los materiales de alta dureza son los que más utilizados, ¿no? Como en la corrosión intergranular, los diferentes tipos de aceros inoxidables estabilizados o de bajo carbono, o cuando hablamos, digamos, de la lixiviación, como se utiliza en algunos casos el, el latón admiralty, ¿no? O el latón admiralty arsenical, ¿no? Que hacen que su resistencia a corrosión sea mayor. Entonces, en todos los casos estamos hablando de selección de materiales. Entonces, la segunda forma de prevención de la corrosión es lo que habíamos mencionado como diseño. Diseño es un concepto bastante amplio. Acá hay eh, un pequeño párrafo que trata de englobar todo eso, ¿no? Dice, lo que se debe tomar en cuenta para evitar la corrosión en la construcción de un elemento, pieza, estructura, equipo o maquinaria. O sea, cuando uno comienza a construir algo, este algo puede ser una cosa pequeña o una cosa grande, y en todo este plan de construcción o inclusive en la elaboración del prototipo, en todo ese tipo de cosas, debemos tomar en cuenta los problemas que tienen que existir o que pueden presentarse de corrosión. Entonces ahí están las reglas de diseño durante el momento de la construcción. Entonces acá podemos dividir en dos partes, ¿no? Una parte inicial tiene que ser el espesor de tolerancia por corrosión y la regla de diseño durante la construcción. Los espesores de tolerancia por corrosión lo hemos visto en la primera semana de clase. Y nos dice que cuando uno diseña un equipo, los ingenieros mecánicos nos dicen, por ejemplo, el espesor que debe tener ese tanque esférico o estos tanques cilíndricos, ¿no? En función de la presión que va a soportar. Sin embargo, por el medio que se encuentra dentro, estos pueden sufrir un problema de corrosión. Y si nosotros tenemos conocido cuánto es esa velocidad de corrosión y tenemos conocido cuánto es la vida útil, entonces simplemente hacemos que le aumentamos un espesor al diseñado por el ingeniero mecánico para que ese espesor se pueda ir durante su tiempo de vida útil. Por ejemplo, si la velocidad de corrosión es 5 mpg, 5 milésimas de pulgada por año, y su vida útil es de 20 años, multiplico 5 por 20 y me sale 100 milésimas de pulgada, o sea, 0,1 pulgadas. Entonces, lo que se va a ir por corrosión durante el tiempo de vida útil es 0,1 pulgadas. O sea, por lo tanto, si el espesor, tengo acá un espesor que me han dado por diseño mecánico, ahí sí le tengo que aumentar este espesor de tolerancia por corrosión para que me dé el espesor total. Entonces, luego del tiempo de vida útil, solamente me quedo con el espesor de diseño mecánico, ¿no? Entonces, cualquier estructura, tanque, reactor, columna, ¿no? Tienen que tener en cuenta en el diseño
el espesor de tolerancia por corrosión. Y ahora vamos con la regla de diseño. Nosotros hemos dado varias reglas de diseño cuando hablamos de las diferentes formas de corrosión localizada. Bueno, acá hay varias, ¿no? Acá están colocados en amarillo. Eliminar rendijas de juntas de tope solapadas, mejor soldaduras a tope, los cordones soldados deben ser continuos para evitar hendiduras que faciliten la entrada de suciedad y humedad. Acá tenemos figuras que pueden dar a entender mejor lo que se encuentra escrito acá. Acá, por ejemplo, dice, acá tenemos una soldadura a tope. En esta soldadura a tope, ¿no? Lo que se hace es un triángulo, ¿no? Ahora vamos a ver acá. Y acá tengo yo una plancha, acá tengo la otra plancha, y lo que va a ser una soldadura. Pero lo que se hace es que cortar la plancha, ¿no? De esta manera, la otra también. Acá. ¿No? Y luego lo que se hace es colocar el cordón soldadura, la soldadura acá. Una persona que está llenando esto de soldadura, ¿no? Entonces lo que tenemos acá como resultado de la unión. Pero ven ustedes, el lado más grande, donde está la soldadura, está arriba. Y ahí se encuentra el medio corrosivo. En cambio acá está al revés. El lado más grande está abajo, donde no se encuentra el medio corrosivo. Y el lado más pequeño se encuentra acá, donde está el medio corrosivo. Entonces, lógicamente que esto es malo y este es bueno, o mejor. Porque finalmente tenemos una menor área expuesta de la zona que tiene la soldadura, ¿no? Entonces, cuando menor área se expone, mucho mejor. Aquí abajo tenemos una soldadura de dos planchas traslapadas. Ya, antes que sea empernada, mucho mejor, lógicamente, soldadura continua. Pero por acá también puede presentarse corrosión por rendijas. Entonces, mejor, ¿no? Es bueno si colocamos soldaduras continuas tanto de ese lado como de acá. Ahora, mucho mejor si es la unión a tope, no unión traslapada. Es lo que tenemos acá. Puede ser malo, bueno y mejor. Acá tenemos un soporte, ¿no? En este soporte se va a colocar dos ángulos y acá el soporte base y acá tenemos una, dos, tres, cuatro soldaduras. Acá tenemos un soporte, pero con dos soldaduras, pero están en las esquinas, ¿no? Acá el soporte, bueno, acá ya no está en las esquinas, aquí se encuentra la soldadura, solamente que es mucho más caro hacer esto, ¿no? Muchísimo más caro, porque acá tengo que tener una pieza que tenga esta forma, ¿no? Con esta salida de acá. Y acá finalmente tenemos una unión de soldaduras, pero no continua. Efectivamente, aquí va a haber, desde el punto de vista, digamos, de sello, sí, acá hay un buen sello. El problema es de que se van a presentar corrosión por rendijas de acá, ¿no? Así debe ser la soldadura continua, ¿no? Este es lo mejor. A ver, vamos a... La siguiente regla de diseño, lo que se encuentra escrito acá, en palabras, está mejor aquí en forma de figura, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos los estos materiales, estos ángulos. Si son colocados así, cuando llueva, pues acá se va a acumular el agua y va a tener problemas de corrosión. En caso de que no se pueda hacer otra cosa, se va a tener que hacer agujeros cada cierta distancia.
¿no? Para que por ahí si hace lluvia, por ahí caiga, ¿no? Lo lógico mejor sería, si es posible, cambiarle de posición, ¿no? Y hacia abajo, ¿no? Para que no se acumule nada. Y en caso de estos ángulos de acá, como ven ustedes, hacia arriba no, pues eso no. Hacia abajo mejor. Acá tenemos varios recipientes. No habíamos hablado un poco de esto también, de la corrosión localizada. Acá, por ejemplo, este recipiente, como tiene forma horizontal, se va a tener que hacer dos enjuagues, ¿no? Para poder evitar que la sustancia con solo su suspensión acá no precipite, se evapore y se pueda producir corrosión bajo depósito. Vean ustedes esta construcción, construcción sí es bien preocupante, ¿no? Porque cómo se les ocurre colocar aquí esta salida, porque acá, esta parte de acá sí va a ser bastante difícil de poder eh, retirarla, o sea, se va a tener que hacer varios enjuagues, ¿no? Y de todas maneras, eso no quita el hecho de que acá pudiera estar concentrándose. Y acá peor, ¿no? Acá peor vean ustedes, ¿no? En todo caso, la salida debe ser por debajo más que por un costado. Acá tenemos esta, estos fondos semisféricos, que ya no tenemos una superficie plana donde se pueda, digamos, las gotas que se puedan quedar ahí puedan finalmente evaporarse, y formar costros y producir ataque bajo depósito, ¿no? Mejor que esto es una superficie con un ángulo mucho más pronunciado, ¿no? Claro que en este caso que mejora la resistència a corrosión, pero pierde volumen, ¿no? Pierde ese volumen en el tanque. Y esto último sí es muy malo, ¿no? Bastante malo, ¿no? Imagínense que ni siquiera es plano, ¿no? De acá ciertas honduras y eso ahí puede acumularse los depósitos. Cuando hablamos de aislamiento, por ejemplo, acá tenemos el hierro y acá tenemos el aluminio, ¿no? Y supongamos que los dos van a estar eh, en contacto, traslapados, y acá utilizamos un tornillo, ¿no? Y una tuerca. Evidentemente que están en contacto eléctrico, pues, y acá va a producir una corrosión galvánica. Entonces le coloco estas arandelas, digamos, una arandela acá, una arandela acá y una arandela acá. Y evito el contacto eléctrico, pero el contacto eléctrico no se evita completamente, porque este tornillo de acá está haciendo el contacto entre el hierro y el aluminio. Yo tengo que colocarle un manguito de plástico para que el elemento sea completo. Pues acá hay malo, bueno y mejor. A ver, acá le estoy mostrando, ¿no? Otra cosa que es importante considerar, ¿no? Vean, normalmente las superficies de los diferentes equipos tienen que pintarse. Y acá tienen ustedes, por ejemplo, el equipo que termina en punta, ¿no? Y cuando ustedes lo pintan, qué es lo que va a suceder? En esta zona de la punta, el espesor de la película de pintura va a disminuir. No va a ser igual que en el resto. Pero si aquí le hago un borde biselado, entonces ahí sí se va a poder tener mayor facilidad para que el espesor de la pintura no sea pequeña. Y si se hace un borde redondeado, va a ser mucho mejor. Entonces acá simplemente el borde influye mucho si se aplica pintura para que el espesor no sea demasiado pequeño. Después acá tenemos, en realidad existen manuales de construcción tomando en cuenta la prevención de la corrosión, ¿no? Entonces eh, regla de construcción para evitar la corrosión, ¿no? Entonces acá hay una serie de hojas y cada una de ellas dan los parámetros que se tienen que tomar en cuenta para poder evitar la corrosión. Acá les muestro solamente una de ellas, ¿eh? Acá está, por ejemplo. Dice acá, con regla de construcción para evitar la corrosión, construcción de equipos, ¿no?
En este caso es el grupo donde se toma importancia es el tubo de conexión. Entonces es un equipo donde se van a mezclar dos fluidos, uno concentrado con uno diluido. Dentro del recipiente se encuentra el diluido y por cualquiera de estos ingresos, puede ser cualquiera de estos ingresos, puede, digamos, dirigirse el fluido concentrado. Entonces acá este manual nos dice que estas cuatro formas de ingreso, ¿no? Son desfavorables, o sea, no son buenos para evitar la corrosión. Los favorables son estos de acá. Entonces, ¿cuáles son los problemas que se pueden presentar? Que si por acá le hacemos ingresar la solución concentrada, concentrada, lo que va a suceder es que una parte va a llegar, ¿no?, al recipiente y otra parte va a chorrear por las paredes. Por acá también va a chorrear por las paredes. Por acá hay una inclinación y va a salpicar y va a llegar a las paredes. Y por acá también, ¿no? Por acá va a llegar y una parte va a llegar a las paredes. Y siempre que llegue a las paredes, lo que va a ocurrir es la formación de gotas. Esas gotas se vaporizan, se forman las costras y bajo las costras ataque bajo depósito, que puede ser origen para la corrosión por picadura, inclusive para la corrosión erosión, pero la corrosión por esfuerzo. Entonces acá nos dan el detalle del problema de corrosión, el ejemplo. A ver aquí. Mm, ya, acá está un visto más grande, vean ustedes, ¿no? Por aquí ingresa y chorrea por la pared. Por aquí ingresa y chorrea por la pared. Por acá ingresa, todo esto está lleno de concentración alta y una parte va para la pared, ¿no? Y aquí también, ¿no? Entonces, si ingresa por acá, nos dice que la recomendación es que sea tan largo hasta que se vaya por debajo del nivel de líquido. O sea, ya no hay ninguna salpicadura, ningún chorreo por la pared. Lo mismo que acá en el lado derecho. Si entra por acá, entonces debe estar esto, la salida, a una distancia de la pared, de tal manera que por más que salpique, no llega a la pared. Y en esta zona de acá, como ven ustedes, también se le aumenta su longitud, de tal manera que cuando chorree, pues vaya hacia la parte central y no en las paredes. Y todas esas reglas de construcción, lo que les he mencionado, se encuentra acá, ¿no? Regla de construcción. Acá, para que vean ustedes que muchas veces no se encuentra todo uniformizado en conceptos. La traducción que he puesto acá es una traducción tal como está del alemán al español. Acá dice, bajo las costras y en áreas en contacto con los líquidos concentrados, existe riesgo de corrosión por esfuerzo y corrosión por picadura, y ellos colocan acá bajo depósito, ¿no? Bajo depósito. Y en realidad, y lo he puesto tal como está, ¿no? Pero en realidad acá lo que ellos tratan de indicar es que el ataque bajo depósito, como ustedes saben, puede ocasionar perforación. Entonces colocan esa perforación como si fuera corrosión por picadura. Lo toman como corrosión por picadura. Entonces el concepto ¿no?, de corrosión por picadura, eh, del cual nosotros estamos hablando, es un poco diferente, ¿no? Hacemos la distinción entre corrosión bajo depósito, que está dentro de la corrosión por rendija, a la corrosión por picadura. A ver, vamos a... Entonces con eso ya tenemos nosotros la parte del diseño. Y ahora pasaremos a los inhibidores de corrosión. Hemos hablado varias veces de inhibidores de corrosión y ahora lo vamos a ver en detalle. La definición la encuentras en cualquier referencia: sustancia agregada en pequeña cantidad
¿no? Reduce fuertemente la velocidad de corrosión, ¿no? Esa es la definición. ¿Cómo ustedes miden la eficiencia de un inhibidor? Miden la velocidad de corrosión cuando no utilizan un inhibidor, luego le colocan un inhibidor y miden su velocidad de corrosión, y por la comparación entre ambos, ¿cómo se da la eficiencia, no? O sea, eficiencia, velocidad de corrosión sin inhibidor, menos velocidad de corrosión con inhibidor, sobre la velocidad de corrosión sin inhibidor. Entonces, este valor normalmente para un buen inhibidor debe estar por encima del 90%. Acá en la figura tienen ustedes que se utiliza un potenciostato para hallar en forma electroquímica la velocidad de corrosión, ¿no? Ya sea por la pendiente de Tafel o por la resistencia de progresión lineal. Ejemplo acá dice, si la velocidad de corrosión sin inhibidor es 50 mpg, lógicamente que es muy alto, no se puede utilizar en estas condiciones, o sea, hay que meter el inhibidor. Y utilizamos un inhibidor con una eficiencia del 90%, eso se reduce a 5 mpg, ¿no? Que ya, ¿no? Es una velocidad de corrosión suficientemente baja. A ver, ¿qué ventaja nos da directamente el uso de inhibidores? O sea, lo principal es su definición, ¿no? Reduce sustancialmente la velocidad de corrosión. Pero cuando reduce la velocidad de corrosión, a su vez nos produce estas dos eh, adicionales de ventajas, ¿no? Y se permite utilizar aleaciones más baratas, ¿no? O sea, si tengo mi acero carbono y le coloco un inhibidor y me resiste muy bien la resistencia a la corrosión, entonces yo puedo seguir utilizando esa aleación barata, ¿no? Aumenta la vida útil de las instalaciones y equipos. Lógicamente, si la velocidad de corrosión disminuye, la vida útil va a crecer tremendamente. Entonces, lo principal es esto, que reduce sustancialmente la velocidad de corrosión, y como consecuencia de ello se consiguen estas dos cosas que estamos mencionando. ¿Dónde se aplican los inhibidores de corrosión? No se puede aplicar en cualquier lugar, ¿no? Yo puedo tener mi barco que va a la mar y no lo puedo echar al mar inhibidores de corrosión, me estaría perdiendo mi plata. Se aplican inhibidores de corrosión, obviamente, en agua de alimentación para calderas, ¿no? Acá tenemos un caldero, este caldero es de tipo piro tubular, y entonces aquí al agua que ingresa al caldero, debido a las condiciones dentro, que son presión y temperaturas altas, no basta un contenido pequeño de oxígeno, y esto a la alta temperatura puede causar problemas de corrosión fuertes. Entonces, para ello utilizo inhibidores de corrosión. ¿Dónde más utilizo? Los circuitos de refrigeración con torres de enfriamiento. Bueno, acá tienen ustedes un esquema de una torre de enfriamiento. Aquí es la torre de enfriamiento. El agua que se utiliza para enfriamiento va a procesos. El proceso sale caliente y esa agua, ¿no? Caliente se puede volver a utilizar, y para ello lo enfrío con el aire del medio ambiente. Y ese enfriamiento lo hago con el aire frío del ambiente. Entonces se pone en contacto el agua caliente con el aire frío del ambiente y consigo que el agua se enfríe. Esa agua finalmente llega en una bandeja y de ahí se vuelve a utilizar. Se recircula. Pero como el mecanismo para el cual se enfría implica la vaporización del agua en un 1%, ese 1% lo tengo que reponer, por eso que se ingresa agua de reposición. Y como aquí hay un ciclo que se da, el contenido de sólido soluble que tiene el agua, como acá una parte se evapora, va a ir concentrándose. Y con el fin de poder evitar esa concentración, porque como aumenta la concentración, puede generar problemas de incrustación, entonces se tiene que hacer una purga. En la zona donde mayor concentración de sólidos sueltos se va purgando, ¿no? Y con eso se controla el contenido de sólidos sueltos en la recirculación. Entonces el asunto acá, ¿qué tenemos? Tenemos que el agua en contacto con el aire, por lo tanto va a haber oxígeno disuelto. Y ese oxígeno disuelto va a viajar por los tubos de acero carbono, ¿no? Y por los tubos de los equipos de intercambio de calor. Entonces eso hace que, como está saturado en oxígeno, entonces necesitamos agregarle un inhibidor de corrosión para poder evitar que este corroa durante su traslado de la salida de la torre de enfriamiento hasta la llegada, hasta los tubos y los equipos de intercambio de calor.
¿Dónde más se utiliza? Los circuitos de refrigeración de máquinas de combustión interna, ¿no? O sea, nosotros tenemos acá una máquina de combustión interna, entonces por todos estos cilindros, pistón, todos estos mecanismos, tiene que fluir agua para lograr el enfriamiento. Entonces, ese enfriamiento del agua, finalmente, el agua se calienta y se vuelve a enfriar con el aire del ambiente. Entonces, esa agua que está recirculando se le agrega inhibidor de corrosión, ¿no? Para evitar que corroa a los materiales con el cual está en contacto. El sistema de cerrado de terrificación con salmueras, ¿no? Entonces, al igual que estos sistemas de agua de enfriamiento, o sea, hay otros sistemas que utilizan el agua de mar, el agua salada, como medio de enfriamiento. Y ahí también, pero ese ya es un sistema cerrado y allí hay que nuevamente también emplear inhibidores de corrosión. Y finalmente en los cabezales de pozos de petróleo y oleoductos. Entonces, cuando ya el pozo está en producción, el pozo viene, el petróleo sale por acá y de ahí sale, en realidad lo que sale es petróleo, gas y agua, ¿no? Y de esa mezcla el agua se encuentra a una relativamente alta temperatura, hablamos de 50 grados centígrados, contiene CO2, contiene sales y por lo tanto puede corroer los tubos por donde está pasando. Entonces, con el fin de poder evitar eso, se coloca acá inhibidores de corrosión a la salida. Todos estos son los lugares donde se utiliza los inhibidores de corrosión. Para su uso efectivo se debe, ¿no? Para los usos efectivos se debe tomar en cuenta lo siguiente. Identificar si el problema puede ser resuelto por inhibidores de corrosión. En primer lugar, no todos los problemas se pueden resolver por inhibidores de corrosión. Como hemos visto acá, en las aplicaciones nos hemos dado cuenta de los lugares donde se puede aplicar, ¿no? No en todo se puede. Entonces hay que identificar si puede ser resuelto por problema de corrosión o no. Ya les puse el ejemplo, ¿no? En agua de mar no le puede echar inhibidor de corrosión. Y todos materiales estructurales que están expuestos al medio ambiente, tampoco podemos agregar inhibidor de corrosión ahí. Verificar si el costo del uso del inhibidor, y eso incluye el costo del inhibidor, del mantenimiento y su operación, o sea, su inyección. O sea, verificar si la suma de esos costos es menor que la pérdida de vida a la corrosión. O sea, si el inhibidor es demasiado caro, se me refiero a los tres costos de que se habla, o sea, su costo puede ser tan grande que no vale la pena. O sea, mejor es cambiar el equipo cada cierto tiempo, ¿no? Se resulta más barato que simplemente utilizar el inhibidor de corrosión. Entonces, simplemente desde el punto de vista de costos, lo tenemos que estudiar bien. Después, algo que es importante considerar y que muchas veces lo dejan de lado es la compatibilidad del inhibidor. O sea, si ustedes utilizan el inhibidor, por ejemplo, en una columna de estilación, y sabemos que en la columna de destilación, por ejemplo, es muy importante es el poder evitar que el líquido forme espuma con facilidad. Y si por algún motivo ese inhibidor ocasiona eso, forma espuma con facilidad, ese inhibidor va a trabajar bien, pero va a ocasionar que la eficiencia de separación de esa unidad disminuya. O si no, si el inhibidor, por ejemplo, entra a un equipo de intercambio de calor y forma una capa sobre la superficie de los tubos y esa capa ocasiona una cierta resistencia a la transferencia de calor, también está disminuyendo la eficiencia de transferencia de calor. Entonces hay que tomar en cuenta si la presencia del inhibidor no ocasiona problemas en el proceso mismo. Y luego acá dice aplicar bajo condiciones de máximo efecto. Acá vamos a hacer una, a ver, si acá yo coloco, vamos a ver de otro color.
Ya, digamos que, ya. Ahora coloco mi concentración del inhibidor, ya, aquí, concentración del inhibidor, ¿no? Y aquí coloco mi eficiencia del inhibidor. Pero lógicamente que conforme aumente la concentración, va a aumentar su eficiencia. Y puede darse este caso, ¿no? Este caso se puede dar, ¿ya? Pero también puede darse este caso de acá, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí, ¿no? La concentración de inhibidor que debo utilizar es esta de acá, pues, ¿no? Esta de acá, esa concentración de acá. Porque el aumento más no aumenta mi eficiencia. Estoy perdiendo plata, ¿no? Y en la curva de arriba, pues tendría que emplear, ¿no? Esta, por ejemplo, ¿no? O quizás un poquito antes. Porque habría que ver que, ¿no? El costo de inhibidor, ¿no? O sea, la adición que significa esta concentración, aumento esta concentración, ¿no? ¿Qué tanto me ayuda para aumentar la eficiencia? Porque si acá la eficiencia aumenta muy lentamente, pues de repente, desde el punto de vista económico no me conviene. Entonces, todo es cuestión de eficiencia y costos. Por ejemplo, en este caso anterior, en el que le dije que a partir de un punto ya permanece constante, el que te vende, pues el vendedor te va a decir este valor de acá, para vender más, cuando no era necesario. Por eso es que es muy importante tener pruebas con el lidor que uno está utilizando y hacerlo en laboratorio y ver cómo es su comportamiento. A ver, ya. El inhibidor puede provocar, o sea, cómo el inhibidor actúa para que se reduzca la velocidad de corrosión. Es decir, sustancia que cae en pequeñas cantidades reduce fuertemente la velocidad de corrosión. Ya, ¿cómo logra reducir la velocidad de corrosión? Si nosotros hemos hablado de forma bastante didáctica esto, ¿no? Entonces nosotros en esta curva, por ejemplo, potencial versus corriente, decimos esta curva de polaridad anódica, la catódica, la anódica, acá está la curva catódica, la curva anódica, y aquí nos daría la velocidad de corrosión a través de I de Cor, ¿no? O sea, aquí estamos separando la media celda catódica, la media celda anódica, y si lo graficamos, ¿no? En este punto me da el I de Cor. Y que si coloco un inhibidor de, de corrosión anódico, lo que me va a hacer es actuar sobre la curva anódica, lo va a polarizar más. Acá está polarizado más pendiente. Y cuando uno con la curva catódica, lógicamente me va a dar un inhibidor más bajo. O sea, con un inhibidor se reduce, ¿no? Desde el punto sin inhibidor. Entonces dice, un inhibidor anódico actúa sobre la curva anódica, lo polariza más. Y lógicamente el potencial de corrosión, como ven ustedes, que era antes esto, ahora va a aumentar. Entonces acá como inhibidor anódico, el potencial de corrosión aumenta y lógicamente la velocidad de corrosión, el IDCOR disminuye. ¿Qué pasa con inhibidor catódico? Acá tenemos nuestras curvas catódica, anódica, el IDCOR sin inhibidor. Ahora, si actúa sobre la curva catódica se polariza más. La curva catódica se polariza más. Acá está polarizado más. Se une con la curva anódica, que no es afectada, y acá tenemos el IDCOR. Normalmente sigue siendo una velocidad de corrosión más baja, pero esta vez el potencial de corrosión ha disminuido. Entonces acá con el inhibidor catódico, el potencial de corrosión disminuye, pero su velocidad de corrosión disminuye también.
Entonces, una forma fácil de poder entender cómo actúan los inhibidores es a través de estas curvas parciales, ¿no? Si nosotros tenemos un inhibidor mixto, o sea que tiene ambos efectos, actúa tanto sobre las reacciones anódicas como las reacciones catódicas, entonces vemos una polarización en ambas, ¿no? La curva catódica se polariza, la curva anódica se polariza más, y tenemos una velocidad de corrosión acá. Y esta es menor que el zinc inhibidor. Entonces es fácil de poder ver el comportamiento a través de la curva anódica y catódica separada. A ver, acá, esta cuarta gráfica corresponde al caso cuando existe, vamos a ver acá, aumento de la resistencia del circuito mediante la formación de un depósito sobre la superficie metálica. Entonces sucede de que acá estamos, aquí era la velocidad de corrosión, ¿no? A ver acá, vamos a ver. Aquí era la velocidad de corrosión, ¿ya? Pero si se ha formado un producto de corrosión sobre la superficie del metal, entonces lógicamente lo que va a ocurrir es que ya la difusión de los iones se va a retrasar, va a haber una resistencia iónica. Y esa resistencia iónica se va a manifestar en que va a haber una diferencia ya entre el potencial anódico, catódico y anódico. Y esto va a ser mayor. Y hace que la corriente ya no sea esta, sino esta de acá. Y por lo tanto, en la velocidad de corrosión se disminuye en algo, ¿no? Con respecto al anterior. Con respecto a este de acá, la velocidad de corrosión disminuye un poco por la presencia de productos de la corrosión, ¿no? Que forman depósitos. Ya, entonces desde el punto de vista didáctico, muy bonito, se entiende bien esto. Desde el punto de vista real, nosotros no tenemos que trabajar con estas curvas, sino con las curvas totales. Cuando nosotros hacemos nuestra medición de velocidad de corrosión utilizando el potenciostato, cuando hacemos utilizando el potenciostato, ya saben ustedes que lo que se observa es la suma de ambas curvas, de la curva anódica y la curva catódica. Entonces, esta curva, esta de acá, esta curva de acá, esta curva de acá, esta curva de acá, ¿ya? Cuando lo que grafico no es la curva anódica y catódica separada, sino la curva total, la suma de ambas, en este diagrama potencial versus logaritmo de densidad de corriente, viene a ser esta curva de acá, que también la hemos visto nosotros, esta curva de acá, ¿ya? Esta curva de acá, ¿ya? Esta de acá. Esta curva de acá es esta misma de acá. Solamente que esto es lo que uno obtiene como resultado cuando lleva a cabo las pruebas electroquímicas con un potenciostato, porque el potenciostato no se separa, el potenciostato te mide la suma de ambas reacciones de oxidación y reducción. Acá está. Entonces, cuando tú le agregas un inhibidor de corrosión, el potenciostato te sigue mostrando la suma. Entonces, por ejemplo, le agrego un inhibidor y de repente el potenciostato me muestra esta curva de acá, esta de arriba. ¿Ya? O sea, cuando hago la corrida, me sale esta curva de acá y esta curva de acá, ¿no? Esa de ahí me sale. Entonces, ¿qué me dice? A ver, me dice, su potencial de corrosión está aumentando. Como aumenta, acá dice cuando aumenta, este es inhibidor anódico porque el potencial de corrosión aumenta, ven ustedes, ¿ah? O sea, desde ese punto de vista, cuando con el potenciostato tengo este tipo de curvas y aumenta, entonces me dice, este potencial es un inhibidor anódico. Y no solamente se muestra por eso, sino porque en la zona de curva anódica, acá, esta zona de curva anódica tiene mayor pendiente.
En cambio, la catódica es paralela a la anterior, ¿no? O sea, no hay mucha modificación en la curva catódica. Entonces, por esas dos razones, el comportamiento es el comportamiento de un inhibidor anódico. De esa manera yo puedo reconocer si es anódico o catódico en este tipo de curvas. Si fuera un inhibidor catódico, entonces lo que va a suceder, como dice acá, catódico, su potencial disminuye, entonces la curva va a estar por debajo. El potencial de corrosión va a ser el de acá, es por debajo. Y la curva que va a ser cambiada, mejor, digamos, con mayor pendiente, va a ser esta curva de acá, esta curva catódica. A la anódica tiene la misma comportamiento que cuando no tenía el inhibidor, porque el inhibidor es catódico, solamente no actúa sobre la parte anódica. Entonces es muy importante tomar en cuenta esto, ¿no? No solamente la representación desde el punto de vista de la catódica y la anódica separada, sino también desde el punto de vista de la suma total. A ver, entonces nosotros hemos dicho que lo que va a ocurrir es una polarización de la zona anódica y catódica. Entonces la pregunta es, ¿y esa polarización por qué se produce? ¿Cómo se produce? Entonces acá hay varios mecanismos de cómo actúa el inhibidor. Acá hablamos por absorción, ¿no? Algunos inhibidores eh, van a formar una capa de pocas moléculas sobre la superficie del metal y se absorbe, ¿no? Se absorbe, ¿no? Hay un efecto de atracción de carácter físico o químico y que hace que finalmente se produzca este fenómeno de absorción. O sea, en los casos de los inhibidores que actúan así, lo vamos a llamar inhibidores orgánicos e inhibidores en fase de vapor, ¿no? Acá nosotros tenemos una lista, inhibidores orgánicos que están por acá, y ellos siguen en fase de vapor de acá, ¿no? Todos actúan con un mecanismo de absorción. Después tenemos por formación de un precipitado de cierto espesor. O sea, coloco un inhibidor y lo que va a hacer es reaccionar con la superficie de metal y formar una capa de óxido. Lo debemos ver acá. O óxido o un precipitado, ¿no? Ejemplos, inhibidores de precipitación y precipitados catódicos y no anódicos. Entonces acá nosotros tenemos lo que vamos a ver luego, inhibidores de precipitación acá. Y dentro de los inhibidores catódicos está el precipitado catódico. Entonces en este caso ya la película que se forma acá ya no es de pocas moléculas, no, no, un cierto espesor finito. Por absorción y corrosión. Bueno, acá ocurren ambas cosas, ¿no? Ocurre la absorción y luego ocurre la formación de un precipitado o un óxido. De ahí tenemos el caso de inhibidores anódicos pasivantes, que es lo que tenemos en nuestra lista de acá. Inhibidor anódico pasivante, que es lo primero que vamos a ver. Y finalmente tenemos la por remoción del componente agresivo. Entonces, normalmente, en este caso, cae lo que viene a ser los secuestrantes de oxígeno. Entonces, acá lo que se hace es agregar una sustancia que reacciona con el oxígeno y lo desaparece. Entonces, ya no va a haber el efecto del oxígeno, ¿no? Y eso se encuentra dentro del inhibidor anódico. O sea, de uno de de estos inhibidores anódicos actúan de esa manera, ¿no? Pero en estos inhibidores catódicos. Bien, entonces empecemos con el primero. Inhibidor anódico pasivante. Acá, ¿no? Inhibidor pasivante, catódico, ómico, orgánico, precipitación y fase de vapor. A ver, veamos. Entonces, para una explicación más entendible, no vamos a utilizar la curva de la suma de las reacciones, la suma de las curvas anódicas y catódicas, sino en forma separada, ¿no? Acá tenemos la curva anódica, la del acero,
esta de acá, con su zona pasiva. Y tenemos la otra curva que es la catódica, ¿ya? Entonces, cuando utilizamos inhibidor anódico pasivante, vean ustedes, eh, cuando no existe inhibidor, esta sería la curva catódica. Y por lo tanto, esto sería la velocidad de corrosión, acá, donde se juntan. Si le coloco inhibidor con la suficiente cantidad de inhibidor, esta curva catódica se traslada acá. Y ahora el punto en el cual se encuentra la curva anódica con la curva catódica viene a ser este, en la zona de pasividad. Como este logaritmo, entonces es bien pequeño, ¿no? El de acá. Entonces, sin inhibidor es esto de acá, velocidad de corrosión alta, y con inhibidor es esto de acá. Pero uno dice, pero acá lo que pasa, ¿por qué le ponen anódicos si lo que se está moviendo es la curva catódica? Bueno, en realidad, si definimos el inhibidor anódico como qué, como habíamos definido acá, con inhibidor anódico el potencial de corrosión crece. ¿Y qué pasa acá con el potencial de corrosión? El potencial de corrosión era este, y ahora el potencial de corrosión es el de acá. Como ven ustedes, el potencial de corrosión está creciendo. Entonces, como se forma capa pasiva, esto lo podemos ver como inhibidor anódico pasivante. Ahora, si ustedes no agregan el inhibidor en cantidad suficiente, o sea, vamos a tener una curva intermedia. Y lo que va a ocurrir, vean ustedes lo que ocurre, ¿no? Vean ustedes, si nosotros unimos acá en la curva catódica con la curva anódica, tenemos este punto de acá, y en este punto de acá, en este punto de ahí, lo que, lo que va a ocurrir es, en este punto de acá, que la velocidad de corrosión va a ser mayor que cuando no había inhibidor. Acá es sin inhibidor y acá es con cantidad insuficiente de inhibidor. Y si le agrego la suficiente cantidad, ahí sí se reduce. Entonces, con este inhibidor hay que tener bastante cuidado, ¿no? Bastante cuidado. O sea, no le puedo agregar en la cantidad necesaria, porque si no lo hago así, la velocidad de corrosión puede aumentar, ¿no? En vez de disminuir. A ver, estos inhibidores son de dos tipos. Hay unos inhibidores que le llaman oxidantes, o sea, inhibidores pasivadores oxidantes, y otros que son no oxidantes. Entonces, los oxidantes, esos no necesitan oxígeno, ¿no? Ya tienen los aniones oxidantes y les hace que tengan lo necesario para poder formar la capa pasivante. Ejemplo, el cromato, el nitrito y el nitrato. En cambio, los inhibidores pasivadores no oxidantes, esos sí no tienen el anión oxidante y por lo tanto necesitan presencia de oxígeno. Si no hay oxígeno, no se forma. Ejemplos, fosfato, molibdato y tungstato. Entonces, estos inhibidores anódicos pasivantes son muy dependientes de estos cuatro factores, ¿no? O sea, si aumenta la temperatura, disminuye la acción de este inhibidor. Si aumenta la concentración de sales, no es una competencia finalmente, una competencia, ¿no? Entre los que los inhibidores que están yendo a la interfase y las sales también que van a la interfase, ¿no? Nos aumenta la concentración de sales, por ejemplo, de cloruro de sodio, de sulfato de sodio, entonces eso hace que se requiera más inhibidor para poder evitar la corrosión. Si la solución es más ácida, también se requiere más inhibidor. Baja concentración de oxígeno. Claro, el oxígeno ayuda a que se forme la capa pasivante. Si hay poco oxígeno, no se forma con facilidad. A ver, hablemos un poquito del mecanismo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Tengo ahí mi, mi material metálico.
aquí ingresa, está en contacto con el medio, le meto el inhibidor, y lo que va a hacer el inhibidor es, se absorbe, por eso absorción, se va a absorber sobre la superficie del metal, y esta absorción va a causar que el potencial se eleve, ¿no? El potencial se eleva, y al elevarse el potencial, se va a lograr la oxidación del metal, o sea, en el caso del acero carbono, y también va a ocurrir la oxidación en función del inhibidor que se utiliza. Entonces, si es cromato, entonces lo que va a ocurrir es la formación de óxido de cromo y óxido de hierro. Entonces, nuevamente, el mecanismo consiste en que primero se absorbe, al absorber se eleva el potencial, al elevarse el potencial, se forman los óxidos del material base, pero también los óxidos del inhibidor. Entonces, al final, la capa pasivante va a ser una mezcla de óxidos férricos y óxidos crómicos. Algo que es importante anotar es lo que hemos dicho hace un momento, ¿no? Acá, en el caso anterior. Aquí, ¿no? A ver, acá, hay que borrar acá. Ya. Entonces aquí, dice acá, aumento de concentración de sales hace que se dificulte, ¿no?, la acción de estos inhibidores. Por ejemplo, acá. Si tengo cloruro de sodio en esta concentración, o sulfato de sodio en esta concentración, me dice que esto va a hacer que no actúe el inhibidor, ¿ya? Porque el inhibidor lo que tiene que hacer, ¿qué cosa es? Irse a la interfase, ¿no? Esa interfase se va a meter entre el líquido y la superficie sólida, ¿no? Ahí se va a tratar de absorberse. Pero resulta que el cloruro de sodio, el ion cloro, también va a hacer lo mismo, ¿no? También se va a meter ahí en la interfase entre la superficie del metal y el líquido. Y entonces hay una competencia por el inhibidor y el ion cloro para estar en la interfase. Si existe mayor concentración de ion cloro, pues simplemente va a desplazar al inhibidor. Si existe mayor cantidad de inhibidor, va a desplazar al ion cloro. O sea, por eso que si tengo, por ejemplo, acá según esta tabla, 200 partes por millón de este cromato de sodio, del dicromato de sodio, entonces suficiente una cantidad de 12 partes por millón de cloruro de sodio para que esto no actúe. Entonces, para cada concentración del inhibidor, necesita una concentración crítica de acá del cloruro de sodio, ¿no?, que evita que ésta actúe. Entonces es muy importante tomar esta tabla para que en función de la parte por millón que tenga de sal, cloruro de sodio o de sulfato de sodio, a ver qué cantidad le agrego del inhibidor. A ver, los inhibidores catódicos. Entonces estamos ahora, de acuerdo a la lista, inhibidor anoico pasivante y ahora inhibidores catódicos. Como inhibidores catódicos tenemos tres tipos, ¿eh? Tres tipos. De los inhibidores anoicos, pero los inhibidores catódicos actúan lógicamente sobre las reacciones catódicas. Y las reacciones catódicas es la reducción del ion hidrógeno y la del oxígeno. Entonces nosotros vamos a ver primero los vetenios catódicos que actúan cuando el problema es la primera reacción de la formación de gas hidrógeno. A ver. Entonces, para que se forme, para que se produzca la reducción, los iones hidrógeno forman primero el átomo, y luego el átomo se junta y forma la molécula. Entonces, lo que hacen estos venenos catódicos es evitar esta formación de la molécula de hidrógeno a partir del átomo. Entonces, finalmente va a haber una cantidad suficiente de átomos que no va a dejar que se formen más. Entonces, de esa manera evitan que se produzca la reacción de reducción del ion hidrógeno. ¿Cuáles son los inhibidores que se utilizan? Acá, los compuestos de arsénico, bismuto y antimonio. Por ejemplo, los arsenatos, o sea, que lleva estos compuestos de arsénico, los arsenatos dice que son muy utilizados para la corrosión por ácidos fuertes.
El problema es de que estos son muy contaminantes para el medio ambiente, inclusive son tóxicos y por lo tanto ya se han dejado de utilizar y en vez de esto ya se están utilizando los inhibidores orgánicos. Entonces, el segundo tipo de inhibidor catódico son los precipitados catódicos. ¿Ya? ¿A qué me refiero con precipitados catódicos? Vean ustedes. Acá tengo una reacción, la que hemos explicado nosotros cuando hablamos de microceldas de corrosión. ¿Lo recuerdan? Acá está el ánodo, donde el hierro se disuelve, y por acá el oxígeno se reduce, captando los electrones, acá está, para formar el OH. Entonces, cuando le agrego acá el inhibidor de sulfato de zinc, ¿ya? Sulfato de zinc, el sulfato de zinc va a la solución acuosa y se disuelve en ion zinc y ion sulfato. Entonces, este ion zinc reacciona con este OH que se forma en el cátodo y forma el hidróxido de zinc. Y este hidróxido de zinc que se forma en el cátodo lo tapa y evita así que se siga corroyendo. Entonces, la formación de un precipitado catódico de hidróxido de zinc es lo que hace de que se reduzca la velocidad de corrosión, o sea, que se polarice más, ¿no? Es la forma como lo polariza. Entonces, esos son los precipitados catódicos. Ahora, el tercer tipo son los secuestrantes de oxígeno. Entonces, como les decía a ustedes, que en los calderos, la presencia de oxígeno, aún en pequeñas cantidades, es muy peligroso, ¿no? Digamos, y por las condiciones de temperatura, ¿no? La velocidad de corrosión se eleva fuertemente. Acá dice, solo se requiere 0,1 parte por millón de oxígeno para aumentar seriamente la velocidad de corrosión en el sistema con flujo. Entonces, una forma de poder reducir fuertemente la cantidad de oxígeno es utilizando estos secuestrantes de oxígeno. Por ejemplo, si le agrego sulfito de sodio, Na2SO3, a la solución, al agua que ingresa al caldero, va a reaccionar con el oxígeno que se encuentra disuelto y va a formar el sulfato de sodio. Entonces el oxígeno lo hace desaparecer, como ven ustedes, ¿no? La cantidad suficiente de sulfito para hacer desaparecer el oxígeno que se encuentra en el agua. También se puede utilizar dióxido de azufre. SO2, ¿no? Reacciona con el oxígeno y el agua y forma ácido sulfúrico, ¿no? Se le agrega acá un poquito de NaOH para neutralizarlo, ¿no? En la cantidad apropiada. Entonces, estos dos secuestrantes de oxígeno se utilizan mucho para calderos que trabajan a baja presión y por lo tanto baja temperatura. Pero cuando ya la presión es más alta, como en los calderos acuatubulares, entonces allí se utiliza ya otro tipo de secuestrante de oxígeno que se llama hidracina. Esta hidracina reacciona con el oxígeno, ven ustedes, y forma agua y nitrógeno, y ambos son inertes, ¿no? Bien, entonces de ahí y ya terminamos con el hidroanuico pasivante y no el catódico. Vamos a ver los inhibidores ómicos y los orgánicos. Ya, los inhibidores ómicos, como les expliqué hace un momento, se deben debido, o sea, su reducción de velocidad de corrosión son debidos exclusivamente a la formación de un precipitado. O sea, basta que exista un precipitado, de todas maneras eso involucra, ¿no? Una caída ómica, y esa caída ómica involucra una reducción de la velocidad de corrosión. Eso significa que de todo aquello que hemos visto, ¿no? Y que implique la formación de un precipitado, o bueno, el precipitado catódico, eso también involucra la influencia de la caída ómica para eliminar la velocidad de corrosión. Entonces acá cuando se habla de inhibidores ómicos se refiere a eso, ¿no? A la acción de todos aquellos precipitados, ¿no? Que reducen la velocidad de corrosión desde ese punto de vista.
los inhibidores orgánicos, ya. Estos son los que actualmente se utilizan bastante y tienen bastante éxito. Y se basa eh, eh, en su capacidad de absorción, que depende mucho del metal y de la estructura y tamaño de la molécula de inhibidor. A ver, vamos a ver. Entonces, a ver, acá nosotros tenemos una curva, ¿no? De eficiencia del inhibidor, digamos. Algo así, eficiencia del inhibidor, y acá en función de la concentración. Ven ustedes la forma de ese que tiene acá, ¿no? Aquí comienza a aumentar fuertemente en esta zona de acá, y después se hace más lento el aumento, en una forma de S. Esta forma de S es característica, ¿no? De comportamientos de absorción. Entonces, por eso se dice, ¿no? Que una característica de estos inhibidores es la absorción. Los inhibidores pueden ser catiónicos o aniónicos. Cuando son catiónicos están positivamente cargados, por ejemplo, las aminas, y cuando son aniónicos están negativamente cargados, por ejemplo, los sulfonatos, ¿no? Dependiendo de las condiciones en las cuales se encuentra el material metálico, se puede utilizar uno u otro. Una característica importante de estos inhibidores es lo que se llama su sinergismo, ¿no? Sinergia viene a ser un concepto religioso que eh, trata de que cuando se juntan dos cosas, el efecto que se produce es mucho mayor que cuando actúan separadas, ¿no? Entonces, acá tenemos un ejemplo, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, a ver, acá vamos a aumentarle. Ajá. Acá tenemos la pérdida de peso. Entonces, acá, sin inhibidor, ven ustedes, en función del tiempo, ven ustedes, ¿no? Aumenta, ¿no? Aumenta sin inhibidor. La pérdida de peso es bastante grande, ¿no? Si le coloco un inhibidor, lógicamente la velocidad de corrosión disminuye, ven ustedes, disminuye con respecto al anterior. Si coloco otro tipo de inhibidor, ¿no? Acá también disminuye más. Pero aquí es el inhibidor N-decilamina y acá el inhibidor del ion yoduro, ¿ya? Pero cuando coloco una mezcla de ambos, resulta pues que el efecto no es un efecto intermedio, es un efecto que va, ven ustedes, es el comportamiento de la mezcla de ambos. Ah, es decir, ¿pero qué pasó acá? Porque no parece cierto, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que el efecto no sea un efecto intermedio y resulte más bajo que el más bajo de ellos? Donde resulta, entonces cuando ocurre ese tipo de cosas con los inhibidores, se le dice que existe sinergismo. Y generalmente lo que se busca en los inhibidores, ¿no? Buscar dos inhibidores que cuando actúen, ¿no? Su efecto sea bastante bueno. Ya, entonces acá dice, esto es sinergismo. Sin embargo, la palabra sinergismo me dice una acción, pero no me dice por qué se produce. Entonces, en este caso, el, lo que ocurre pues una mezcla de ambos, donde uno cataliza al otro, ¿no? Uno hace que el otro actúe mejor. Por ejemplo, en este caso, lo primero que pasa es que el ion yoduro, ¿no? Se absorbe fuertemente sobre la superficie de metal. Y por lo tanto, la superficie, por la presencia de ion yoduro, queda negativamente cargado. Y por lo tanto, la N-decilamina, ¿no? Que tiene carga positiva, se ve más fuertemente adherida a la superficie de metal, porque ahora ve carga negativa y carga positiva, ¿no? Y finalmente se deposita sobre la superficie de metal por la atracción de carga. Entonces, eso hace justamente que actúe mucho más. Entonces, este tipo de sinergismo se presenta
mucho en este tipo de inhibidores. A ver, el efecto de la estructura molecular. Vean, acá tengo yo una gráfica. Ujú. Ya. Acá tengo, digamos, el petróleo. El petróleo siempre lleva en emulsión agua. Entonces aquí, y el agua por su, ¿no? Por su densidad, ¿no? Va a tratar de estar en la superficie, en la interfase. Y ese agua que contiene, ya les dije, CO2, sales, relativamente alta temperatura, entonces va a hacer que al contacto con el metal metálico lo corroa. Entonces, si a ese petróleo le agrego un inhibidor, por ejemplo, una amino aromática, acá hay amina aromática, estas aminas aromáticas tienen dos partes, ¿no? La amina es la parte polar y la aromática es la parte no polar. Entonces, la parte polar, la amina va a tratar de pegarse a la superficie del material. Que si encuentra aquí una molécula de agua, por su gran poder de absorción, va a desplazar al agua y se va a pegar ahí, ¿no? De acá. Y al pegarse ahí la parte polar, la parte no polar queda como cola. Entonces van a pegar todos los inhibidores acá y finalmente la cola va a trabajar como una especie de colchón. No va a dejar que el agua llegue a la superficie de la interfase. O sea, cuando mayor cantidad exista de esta parte no polar, cuando la cadena se haga más grande, mayor va a ser su efecto de resistencia al ingreso del agua. Entonces, por eso decimos que existe un efecto eh, de la estructura molecular. Cuando mayor es el tamaño del inhibidor de esa parte no polar, mayor va a ser su efecto de mejora. Aquí tenemos una gráfica del número de átomos de carbono en el anillo. Cuando mayor es el número de átomos de carbono, en el caso de las iminas cíclicas, cuando mayor es el número de átomos de carbono, vean su eficiencia aumenta por el efecto de la estructura molecular que podemos llamar el efecto estérico. Entonces acá, a ver, acá están las iminas, ¿no? Acá tengo dos iminas. ¿No? Esta hexametilén imina y este es octametilén-imina. Como esta tiene mayor número de átomos de carbono, ¿no? Esta va a tener mayor efecto estérico y va, ¿no? a trabajar mejor. Cuando mayor es el número de átomos de carbono. Esa es la curva que hemos visto nosotros acá, ¿no? Las iminas aumenta el número de átomos en el anillo y va a ser mejor su resistencia. O acá también en el caso de esto de acá de arriba, ¿no? Acá tenemos N-exilamina y N-decilamina. Y aquí está, esa parte de acá, el amina, es la parte polar, y todo el resto es la parte no polar. Y acá también tenemos la mina, que es la parte polar, y el resto es la parte no polar. Como esta tiene un mayor número de átomos de carbono en la parte no polar, esta va a actuar mejor que la otra, normalmente por el efecto de la estructura molecular o efecto estérico. Bien, entonces la absorción finalmente es la característica más importante de estos inhibidores. Cuanto mayor fuerza de absorción tenga, menor es la cantidad de concentración que se requiere de este tipo de inhibidores. ¿No? Acá vean ustedes, ¿no? La parte que se adhiere sobre la superficie de metal, la parte polar, normalmente son el oxígeno, la parte del oxígeno, la parte del azufre, la parte del nitrógeno, ¿no? Esos que tienen en su capa de valencia ánodos, pero electrones que no son apareados, ¿no? Son los que finalmente tienen mayor facilidad para la absorción. A ver, los inhibidores de precipitación. Ya, estos inhibidores de precipitación eh, se han nombrado, se le ha dado un nombre a esto, simplemente para tratar de hablar de los silicatos y los fosfatos.
Ya, estos silicatos de fosfatos se utilizan mucho en las aguas, pero se tiene que controlar mucho el pH y qué tan blandos son las aguas, ¿no? Entonces, las dos características influyen mucho para poder aplicar, ¿no?, con seguridad este tipo de inhibidores. Desde acá solamente es hacer, si usted busca más información, se refiere a eso exclusivamente, ¿no? Temperatura, pH, el grado de dureza influyen bastante para la aplicación de estos. Finalmente tenemos los inhibidores en fase vapor. Entonces, todos los demás inhibidores se utilizan cuando el medio es líquido, ¿no? Este es el único que se utiliza cuando el medio tenemos en forma de vapor, ¿no? Entonces, acá tenemos dos tipos de inhibidores. Eh, los compuestos alcalinos volátiles, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver acá. Yo tengo acá mi caldero, ¿ya? Y de ahí, de ese caldero, sale el vapor. Sale el vapor y llega a un equipo de intercambio de calor donde logra calentar, ceder su calor latente. Vamos a poner acá solamente una, ¿no? Y luego de realizar esa operación, pues sale el condensado, pues, ¿no? Entonces acá tenemos nosotros el condensado. A ver, ¿qué pasa acá? Ya por acá sale el condensado. Pero ocurre pues que el vapor de acá, de todas maneras, va a tener algo de carbonatos y bicarbonatos. Y cuando se condense, se va a formar acá el CO2 y por lo tanto el ácido clorhídrico cuando condense. Pero en el ácido carbónico cuando condense ya se puede corroer. Es uno de los grandes problemas que se van a necesitar es ese. Por eso que cuando en este tipo de procesos se utiliza normalmente la presencia de estos inhibidores de fase de vapor, que por ejemplo son la morfolina o la octaecilamina. Entonces, ¿qué consiste esto? Que se le agrega acá la morfolina o octaecilamina aquí, y los vapores cuando salen van a ir acompañados de uno de estos inhibidores. Entonces viajan, 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 llegan, ceden su calor latente y el condensado ahora va a tener, además de las sustancias que pueden provocar la formación del ácido carbónico, la morfolina o la octaecilamina. Entonces, si se acá se forma el ácido carbónico, esta morfolina, que es una base, va a reaccionar y va a neutralizar el ácido carbónico. Entonces le agregan la cantidad suficiente para poder neutralizar, digamos, el ácido que se forme y de esa manera lo controla. Entonces, el tipo de inhibidor que se utiliza acá en fase de vapor, para estos casos, estos compuestos alcalinos volátiles, va a depender de la longitud que tiene que recorrer. El otro tipo son los sólidos volátiles. Por ejemplo, cuando se tiene que hacer largas travesías, ¿no? Yo quiero finalmente transportar un equipo metálico, digamos, de un continente a otro, y eso va a hacer en barco para que sea más barato, y realmente eso va a tomar su tiempo. Entonces, durante el transcurso, que pueden ser meses, si eso lo tengo expuesto al medio ambiente, pues se va a corroer. Entonces, lo que se hace es meter estos equipos dentro de un ambiente en el cual, un ambiente cerrado, en el cual le voy a colocar un inhibidor en fase de vapor. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace esto? O sea, digamos, el ambiente, en cada esquina del ambiente le coloco un frasco que contenga el inhibidor. El inhibidor en este caso va a ser un sólido. Entonces, ese sólido se va a volatilizar. ¿Qué tipo de inhibidores acá tenemos, no? Inhibidores de sales de nitrito, carbonatos o benzoatos de dicloexilamina, cicloexilamina o hexametilenimina. Entonces, cualquiera de estos sólido volátil finalmente se va a vaporizar
la parte o sea, la parte orgánica es la que le da el carácter de volátil, y el nitrito carbonato o benzoato es el inhibidor. O sea, finalmente, cuando este vapor se posa sobre la superficie del metálica, esta parte de acá se va a desprender y va a actuar como inhibidor de corrosión. Entonces, es muy importante saber la presión de vapor de estos inhibidores. Acá tenemos, por ejemplo, la dicloexilamina, el nitrito de dicloexilamina, y acá tenemos el carbonato de cicloexilamina. Ven ustedes, la presión de vapor bien pequeña de acá, ¿no? Acá son 2/10 milésimas y acá 4 décimas, ¿no? Entonces, ¿qué resulta? Que si yo tengo un ambiente que lo voy a abrir cada 2 meses, o de repente cada 6 meses, entonces como lo voy a abrir muy poco, a mí me conviene tener un, eh, un inhibidor que tenga una presión de vapor bien baja. ¿Ya? Pero si es un ambiente que tiene que abrir cada semana, a mí me conviene tener un inhibidor de una presión de vapor, digamos, no demasiado baja. Entonces, ¿qué pasa? Si lo voy a abrir cada semana, lo abro, inmediatamente todo el inhibidor se pierde en el ambiente, ¿no? Y voy a tener que esperar que normalmente se tome su tiempo para que totalmente el ambiente se llene del inhibidor. Y si le coloco una presión bien baja, se va a tomar su tiempo para que se llene todo el inhibidor y por lo tanto se puede corroer. Entonces, ahí me conviene tener un inhibidor, una presión un poquito más alta para que poco tiempo se llene de una vez el inhibidor y lo proteja. Entonces, todo depende de cuán frecuente se abre ese ambiente. Una vez asistí a una feria donde vendían plásticos de diferentes tamaños y donde dentro del plástico ya iba inserto en su superficie el inhibidor. Entonces, ¿cuál era la oferta que ellos vendían? Decían, si ustedes tienen un equipo metálico, nosotros le vendemos una bolsa del tamaño de su equipo, de tal manera que lo metemos dentro de la bolsa al su equipo, lo cerramos y empieza adentro a actuar el inhibidor en fase de vapor. O sea, esta vez el ambiente del recinto está dentro de la bolsa, ¿no? Inmediatamente se cierra la bolsa, actúa el inhibidor que está dentro de la bolsa. Interesante esa forma de aplicar inhibidores en fase de vapor. Bien, jóvenes, con esto concluimos la parte de inhibidores de corrosión y ya en la siguiente semana estaremos viendo la presión anódica y los recubrimientos. No les he entregado todavía las separatas de esta parte porque parece que hay problemas en la universidad. No parece que no se ha cumplido a nivel de universidad con el mínimo, o sea, se ha pasado el máximo tolerable de capacidad para guardar archivos. Entonces basta que no se cumpla con eso a nivel de universidad. Entonces nadie puede empezar a guardar, ¿no? Esperemos que se resuelva de una vez para poder entregarles a ustedes las separatas y la grabación correspondiente. Bien, señores, buenas noches. Nos estamos viendo.